Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo diálogo en red organizado por la Fundación Cinemas Cómic, a la que en primer lugar le agradecemos el que siga patrocinando y dando pie a este tipo de actividades para promocionar y difundir el noveno arte. Después dar las gracias, ya siguiendo el orden, a la Cátedra Cultural Moebius de Lenguaje Gráfico de la Universidad de Laguna por la labor de difusión y sobre todo no solo de difusión, sino de estudio a nivel académico del noveno arte, algo que es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país. Dar las gracias también al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, por el haber apostado después de un largo periplo sin ningún tipo de evento de estas características en Santa Cruz de Tenerife, por seguir dando la oportunidad a la gente que vive en las islas y a cualquiera que se quiera desplazar de fuera, pero sobre todo a la gente que vive en las islas, de contar con un evento más dedicado al noveno arte. Y a la librería del Maldito, hoy con el capitán de la nave, don Gonzalo Santana, los mandos de todo, para lograr que esto siga su curso y siga funcionando después ya en mi caso particular, después de 3 largos años. Dicho todo esto, si están viendo esto es porque saben, en principio, con quién vamos a hablar. A ver, no es la primera vez que lo hacemos. En mi caso particular, ni muchísimo menos es la primera vez, porque el año que viene, si todavía seguimos manteniendo buenas relaciones, celebraremos las 2 décadas de conocimiento mutuo, que no de conocimiento como aficionado, porque de hecho, una de las 2 obras que hay aquí, que es el primer y segundo tomo de Kobe en formato, digamos que comic book, en formato grapa, que uno es del año 2000 y otro se publicó en el año 2004. Por lo que yo puedo recordar, y todavía la memoria me funciona, Kobe fue lo primero que descubrí yo del autor del que vamos a hablar hoy. Ahora tengo una estantería prácticamente llena con su trabajo, y no es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con él, pero bueno, como le ha dado por seguir publicando, después de 25 años sigue publicando. No sé cómo no ha decidido cambiar de trabajo, pero bueno, esa es la segunda parte, eso ya nos lo explicará a medida que vayamos hablando. Pero bueno, dicho todo esto y sin divagar mucho más, que ya he divagado bastante, llevamos solamente 3 minutos de diálogo en red. eh, Vamos a la persona con la que voy a tener la oportunidad y el placer de hablar hoy es Enrique Vicente Vega, al que desde aquí le doy las gracias, y una vez más por haber accedido y bueno, por hacer algo que, aunque les parezca una tontería, yo lo valoro mucho, que es por considerar mi trabajo, cosa que desgraciadamente yo lo estaba pensando esta mañana, y por causas que no tienen nada que ver. En nuestro país se valora a la gente por el tema que trata, no por el trabajo que hace. Eso es uno de los grandes y hermosos defectos, que eso es una cosa que la persona que está hablando, es que además, entiendan una cosa, a ver, al señor que ya deben estar viendo, el señor Enrique Vicente Vega, se le conoce por sus cabezones. Sin ir más lejos, bueno, pues aquí hay dos. Vamos a hablar de esto, que este es el tomo físico, virtual. O sea, esto no es virtual, esto es físico. O sea, habrá quien lo diga. O por cosas tan absolutamente como puede ser esto. Pero se le conoce por estos muñequitos grandes, con ojitos grandes, una especie de y perdón, Enrique, o sea, lo que te voy a decir es una especie como de versión española del anime y del manga, con los ojos muy grandes, muy expresivos y Ujú. demás. Pero se tiene la teoría, o sea, yo lo he oído más veces de las que yo quisiera admitir, que porque dibujas de esa manera, los temas que tocas no son serios. O sea, que los cabezones que tú haces no sirven para contar historias serias. A ver, no lo voy a sacar porque ya lo he enseñado, está justo detrás mío. Diarios de Guerra es uno de los mejores resúmenes de lo que es la guerra contemporánea, tanto a nivel del soldado como a nivel del contratista de zona de guerra, que no deja de ser un mercenario, como a nivel de la gente que vive en un territorio
en un espacio azotado por la guerra. Pero como los personajes estos tienen los ojos tan grandes, pues entonces parece como que nadie se los toma en serio. Entonces, bueno, es un poco, lo siento si alguien se siente ofendido, pero a ver, el hecho de que tú dibujes con un determinado estilo no significa que no puedas tratarte más serio. Y yo esta tarde he tenido por aquello sobre todo por aquellos, saben que los que siguen los diálogos en REA en los que yo puedo participar, o los diálogos de cine o cualquier otra de las cosas que puedo hacer en la fundación, me gusta mucho mostrar material físico, no tanto virtual, a menos de que durante los encuentros se vayan viendo imágenes. Y como tenía los dos tomos de Kobe, y además son hoy me he enterado que el segundo tomo es muy difícil de conseguir. De hecho, este segundo tomo creo que o sea, yo he contado ya que la primera vez que quise hablar con Enrique me pasé como 1 hora y media, 2 horas esperando hasta que al final apareció. El tema no es que tardase, el tema es que nadie me dijo que estaba hablando estaba enseñándole su trabajo a otro autor. O sea, nadie me lo dijo. Me sentó en una sala de prensa y allí. Y yo había comprado el tomo de Kobe porque lo presentaban en ese salón. Y bueno, me lo leí, me lo requete leí. Y hoy me enteré, hablando con él antes que resulta que el segundo tomo es muy difícil de conseguir, cosa que no sabía. O sea, tengo algo que puedo decir, miren, tengo esto, para aquello de presumir. Pero bueno, después de esta historia, a ver, bienvenido una vez más a una actividad de la Fundación. Gracias. Eh, a ver, resumir tu vida es muy complicado porque has hecho muchas cosas. Resumir tu vida. Sí, sí, eso, sí, es que normalmente, Era vamos raro a eso. ver, sí, a ver, aunque parezca mentira, en todo esto hay un cierto guión. Aunque, aunque en teoría no, pero sí hay un cierto guión, que es hacer una presentación más o menos del autor y contar un poco sus aventuras, andanzas, antes de empezar a trabajar. Pero después de 25 años, con todo lo que has hecho, es muy, muy difícil resumirlo, hacer una semblanza así en 5 minutos, porque vamos, ni en 5 minutos, ni en 10, ni en 15. Eh, yo lo único que puedo decir es que, y además eso lo he dicho y lo he escrito, en un mundo tan estandarizado, en un mundo donde donde todos acabamos haciendo lo mismo de una forma o de otra, tú has conseguido algo muy difícil que es diferenciarte. Pues, o sea, al final, la verdad es que no lo buscas, ¿eh? Porque, de hecho, la pregunta que más a menudo me hacen cuando la gente que empieza es cómo encuentran su estilo. Mm, Y siempre les digo lo mismo, y es que al final te va a encontrar a ti. O sea, tú puedes estar buscando toda la vida, pero al final va a salir muy, muy naturalmente. Entonces no es algo que vayas buscando, porque al final lo que haces es una especie de fuegos de artificio hasta que o copias o haces cosas distintas. Pero hasta que no comprendes lo que tú eres y lo que tú haces, bueno, pues puede llevar tiempo. A mí me llevó tiempo, ¿eh? Tampoco te mm. creas que esto es de la noche a la mañana, que un día de repente se levanta uno haciendo cabezones. ¿Eh? No, no, eso ya lo tengo yo Ya, asumido. pues te digo Vamos, y lo que decías antes cuando alguien, que esto también me lo suelen, ahora ya menos, pero cuando decían aquello es que esto, contar con estos monigotes, digo, bueno, hombre, el holocausto se ha contado con perros y gatos. A partir de sí, ahí, yo ya el camino lo tengo abierto. claro, lo que pasa es que Nada, son perros y gatos. sí, 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 no, no, sí, a ver si se ha hecho, Y ratas, a ver, y ¿verdad? son ratones, Ratas, ratones, sí. perros, gatos, y a ver, Rebelión en la Granja, que es una de las obras Sí, pues eso es. fundacionales de la lectura clásica, vamos, es lo Por mismo, eso te lo que digo que pasa es a que, partir de ahí, además yo, mira, esto, tratando con el tema yo creo que fue cuando presentamos el primero de Kobe, justo coincidió un salón del manga en Madrid y coincidió que venía de invitado Stan Sakai. Entonces ¿Mm? tuve una maravillosa charla con él y estuvimos hablando pues, de mil cosas, sobre todo de cosas que no tienen nada que ver con él, que es lo que siempre pasa, cosas que no tienen nada que ver con el cómic. Y vio mi trabajo y le hizo mucha gracia, igual que a mí, vamos, para mí es Dios. Sí, Y entonces, eh, en ningún momento tuve la sensación de que nadie dijera, "Ah, fíjate, que hace un conejo samurái". Entonces, yo ahí lo aprendí rápido. Dije, si la puerta está abierta, entra. sí, sí, a ver, y a ver, a Sakai le ha costado, digamos que en nuestro país ha costado reconocerla a Stan Sakai, Sí, quién es, todo.
Sí, todo. sí, porque el tema ese, o sea, no solo porque Usagi Yojimbo se ha publicado de esa manera, ahora ya se ha publicado de una manera un poquito más así, pero cuando se publicó de una manera un tanto, no sé cómo definirlo, pero para mí no era Bueno, la mejor anárquica. manera. Era un poco, Sí, sí, bastante anárquica, sí, es la claro. palabra Pues que lo bueno, define. pero ahora mismo puedes encontrar todo su material y No, no, está ahora muy, sí, no, no, muy y bueno. ahora hay tomos en varios Sí. idiomas, pero a mí es que me pasó lo mismo, a mí, yo cuando descubrí Usagi Yojimbo, que lo descubrí un poco más tarde, pues o sea, como al principio estuvo en una editorial, esa editorial cerró y Mm, después terminó en otra y demás, lo descubrí cuando llevaba un tiempo publicando. A mí es que la forma de narrar de Sakai me parece increíble, o sea, y después claro. es lo que tú dices, yo he tenido la oportunidad, yo conocí a Sakai aquí en Helsinki y después estuve con él en San Diego, en Estados Unidos, y he seguido manteniendo contacto con él vía correo electrónico, pero cuando lo conocí aquí, me parecía más, es una persona con la que empiezas hablando y terminas hablando de cualquier cosa Mira, menos de lo que estás hablando. eso, yo muchas veces cuando hablas con gente fuera del mundillo o es que hace muy poquito hablando con un alumno me preguntaban, bueno, ¿y cuando estuviste no sé, con quién? Y fíjate que te habrá contado historias de cómo hace esto o aquello. Y yo lo que les digo es, no. O sea, terminamos hablando de la familia, de cómo te va o qué haces en tu día a día o más o menos. Pero muy pocas veces, a no ser que estés ya y te pongas a hablar sobre cosas técnicas o cosas de... Pocas veces hablamos de cómic más allá de valorar el trabajo y de que estar diciendo, pues mira, me encanta lo que haces o tal, pero a no ser que tengas ya una relación así o que estés justo ese día que es el tema que se está tratando, Mm, lo normal es que en una conversación normal es una conversación normal, no hablas de, pues eso. Y más cuando son gente, por ejemplo, hace poquito en Avilés, cuando coincides con gente de otros países, pues al final lo que tratas y lo que hablas es de cómo le va a ellos su vida allí o cómo han vivido estos últimos años o cómo ¿no? mm. Cosas más que te afectan al día a día Sí, más que que en cuestión el trabajo, sí. de trabajo, que al final lo que, bueno, no huyes de ello, pero no lo vas todo el día intentando descubrir cosas de otros, ¿no? Básicamente conversaciones normales. Sí, Entonces, eso, ese eso es es el lo, plan al final, sí, también te sí, digo. sí. Sí, no, no, ya, yo lo entiendo perfectamente porque además si estás todo el día sobre lo mismo, acaba siendo como muy, no sé, acaba siendo muy cansino. Yo eso es una cosa que también he descubierto, cada uno tiene su faceta, pero al final es eso, al final acabas hablando de cualquier otra cosa, pues si no Siempre. siempre es lo mismo. A ver, ya que estamos, digamos que para mí Kobe es, no te voy a decir la semilla de Takashi, pero bueno, evidentemente bebe de lo mismo. Sí, claro. Eh, Tú empezaste, si la memoria no me falla, primero fue Cambotero, después fue Arbillos, Al revés. Arbillos Al Cambotero, revés, bueno, vale. Arbellos primero. Arbellos Arbillos primero, Cambotero y luego ya Spiderman. exactamente. Eh, y después, más o menos por esa fecha, fue Kobe, porque el primero es del año 2000, Sí. o sea, más o menos sale. De hecho, Kobe está dibujado antes, esto siempre lo he contado, está dibujado antes que Spiderman. Porque aunque Y salió salió después. después, se editó antes Spiderman, pero Kobe ya lo tenía prácticamente dibujado. Lo que pasa es que en aquella época, con buen criterio, Jorge Iván, editor de Dude en aquella época, Dude, sí. dijo, bueno, vamos a intentar primero hacer un, una obra que para darte a conocer acorde con lo que llevaba hecho de humor y algo que fuera más como sello de marca. Mm, Y yo creo que acertó de pleno, porque funciona muy bien y a partir de ahí ha ido todo muy bien. mm. Sí, no, además me acuerdo de eso. Yo es que me recuerdo haber visto la portada en esos momentos no había internet, o sea, había internet, pero evidentemente no funcionaba como No es puede como ahora. funcionar, no es como ahora. Pero recuerdo haber visto la portada en un escaparate, lo que pasa que creo que después fui a buscarlo y ya no había. Y lo que sí encontré fue Kobe.
A ver, esto creo que nunca te lo he preguntado y mira que te conocí precisamente con el tomo de Kobe en la mano. Bueno, de hecho, la primera conversación que tuvimos me preguntaste, bueno, tampoco tenías, bueno, tenías lo que tenías en el mercado, pero bueno, en el 2004 ya tenías más Ok, cosas, pero me sí, acuerdo que algo más. algo más, pero cuando acababa de leerme Kobe, me acuerdo me preguntaste, ¿quieres un dibujo? Digo, sí, un dibujo de Kobe. Y directamente, y todavía, por supuesto que todavía lo conservo. ¿Por qué historias del Japón medieval? No, la pregunta es, ¿por qué no? O sea, quiero decir, pudiendo elegir, puedes hacer dos cosas, western o Japón medieval. O sea, esas son las dos opciones que hay siempre. Cuando tengas dudas, se lo decía John Ford, si ante la duda, haz un western. Sí, claro, pero Y también si no mira puedes hacer un de qué me western, estás hablando. pues haces un Japón medieval. Pues porque me gusta mucho el tema. Entonces, al final terminamos haciendo lo que nos gusta. Porque si no haces lo que te gusta, mal. Eso también es una cosa que sabes que en nuestro país te dicen, no, tienes que hacer lo que sea rentable, tienes que hacer lo que te No, pague las bueno, pero facturas. Sí, vale, muy bien, pero puedes más o menos hacer, combinarlo. combinar o intentarlo al menos. Yo lo intento. Claro, yo, pues, si fuera esto un país o un mundo idílico y perfecto, eh, podría hacer eh, historias de samuráis, historias de fantasía, historias mías todo el rato, siempre. Y haría, pero me gusta también hacer parodias. Es que al final que me gusta, todo lo que hago me gusta. Si no, no lo haría. Mm. Tengo bastante suerte. De todas maneras, te digo lo del Japón, lo del hacer el Japón porque aunque parezca mentira, o sea, el documentarte es complejo. Y Sí, yo esta mañana, o sea, por la tarde me estaba fijando en Kobe y los detalles están muy, muy, muy cuidados, pero hasta las empuñaduras de las katanas. O sea, me refiero a que no es que dibujes cuatro garabatos que queden monos, no, no, o sea, porque además es curioso, a mí me pasa, ya con Takashi, evidentemente ya lo tengo más asumido, pero es que, claro, lo he hecho al revés, he leído Takashi, después he leído Kobe. Y cuando terminé de leer el segundo tomo de Kobe, que como verán es más chiquitito, no, simplemente no es que por causas ajenas a la voluntad del autor, uno es más grande y otro es más pequeño, pero bueno, en realidad se lee exactamente igual, se lee igual de bien. Eh, Llega un momento, por lo menos a mí me pasa, hay un momento en que te olvidas o sea, no los ves a los personajes como cabezones, los ves a los personajes muy reales. Y yo creo que eso es una de las grandes virtudes. O sea, eso es un ejercicio que hace el lector siempre. Tú, pero te pasa con Asterix o con cualquiera. O sea, tú lees un cómic y al final estás en tu cerebro, los pones en tu propio idioma. No estás viendo un dibujo de un determinado modo. Eso, pensarlo fríamente y al final lo que haces es cuando lo pasas por el tamiz de tu cerebro. Entonces, es igual que cuando lees un libro, las imágenes las pones tú. Aquí lo que haces es lo traduces al revés. Tú tienes la imagen, pero te llega de una manera distinta. Entonces, son procesos muy extraños que tenemos el ser humano a la hora de entender las cosas. Te las llevas a tu terreno, mm, normalmente. si es que, y perdón si alguien me tacha de sacrílego, que bueno, ya lo han hecho tantas veces que tampoco me importa lo más mínimo a estas alturas, ya la verdad es que todo ese tipo de cosas me dan igual. Eh, es como estar viendo una película de Kurosawa, o Qué bien, sea, gracias. directamente. No, no, es verdad. A ver, a mí me Ese recuerda es el mucho, o plan. sea, me recuerda mucho a Kurosawa y me recuerda mucho para mí una de las mejores adaptaciones de una novela, un relato literario al formato, en este caso, de televisión que es Shogun. Mi Shogun me parece, No, pues digan lo prepárate que, para la próxima versión. La estrenan en este año, creo. sí, Hacen otra versión de Según. que llevan 3 años dándole a la historia, creo que la presentaron antes de la Sí. pandemia, la pobre lleva en año y Ya, medio. sí. Ya está el tráiler por ahí, sí, yo creo que la Creo que se estrenan. presentó en el año 2020, pero al final se ha quedado. Pero a mí es que Shogun me sigue pareciendo, y además porque la semana pasada en los diálogos de cine hablamos de la versión del 84 de Las Minas del Rey Salomón, que a mí me sigue Ujú. pareciendo una película muy, muy entretenida, muy divertida de ver. Estuve viendo una entrevista que le hicieron a Richard Chamberlain
Y él habla, o sea, dice que fue una de sus grandes experiencias, más trabajó con Toshiro Mifune, o sea, vamos a ver. Pero trabajar con él, trabajar con todo el equipo, trabajar en Japón, dice que todo el mundo fue. Pero, y encima contó cosas muy curiosas de cierta manera, la rivalidad que había entre el equipo americano, por culpa del equipo americano y contra frente al el equipo japonés, que decía que era todo era como tenía que ser, pero dice que daba gusto la ambientación y el hecho de, y sobre todo porque además lo que además me gusta es que él entendió perfectamente lo que es eso, lo que es ser una persona que llega a un mundo diametralmente opuesto al suyo y tener que acabar adaptándose, acabar aceptando un mundo que no es el suyo, pero que la atrae tremendamente, que es de cierta manera, el pertenecer a un clan del Japón ya de finales de, porque ya los europeos están por allí, pero todavía evidentemente Japón estaba donde estaba y los europeos habían llegado, no como cuando el Comodoro Perry amenazó con bombardear el puerto porque no dejaban entrar a los norteamericanos, pues eso posterior, pero en realidad está muy bien plasmado. Y a mí me pasa lo mismo cuando, salvando las distancias, que claro, Chamberlain es rubito, con barba, todo lo que tú quieras, pero es el único porque todos los demás son japoneses y además estaba rodada en Japón y a mí me parece una adaptación realmente buena. Y a mí, y te digo, y en cuanto a las películas de Kurosawa, lo mismo, o sea, tú estás viendo, bueno, las películas de Kurosawa, las películas que puede hacer más actualizadas Takeshi Kitano, o lo que se ha hecho en los últimos años también de ese género. Y a mí personalmente Takashi me parece de las obras, y perdón, no te estoy llamando viejo porque yo soy un año más grande que tú, que conste, o sea, que salgo perdiendo si digo eso, tú eres un año más pequeño que yo, pero a mí Takashi me parece de las obras más maduras que has hecho. Es la más madura. Pero lo lleva justamente el que llevo muchos años. Entonces, yo siempre pienso que todo, no tanto como cuando dibujas, que también se nota la experiencia, sino cuando escribes. Cuando escribes, escribes distinto cuando tienes 20, 30, 40 o 50 años. Distinto. Entonces, Eso lo sé. tratas, no te puedes acercar, cuando tienes 20 años, no te puedes acercar a la visión que tendría alguien de 40. Sí puedes hacerlo, efectivamente, porque la Sí, gente pero lo hace. sí, Pero no es igual, no tienes la misma experiencia, sí, no tienes tú las mismas vivencias para acercarte a ese personaje. sí. Entonces, eh, eh, soy consciente de que Takashi es la más madura en ese aspecto porque eh, estás, digamos, no de vuelta de todo, pero Sí, es ya. una fase de la vida distinta a cuando, a cuando empiezas a dibujar. Es que Que miren cuando estas empiezas dos y te fijas, páginas. de hecho Kobe es un samurái muy joven. Sí, 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 sí. Es que en Que cierta manera, son dos fases de la vida totalmente distintas. Una es ujú, el comienzo y otra es el ujú, final. Bueno, no final, sí. pero digamos que dos fases Sí, de la vida totalmente distintas. es o sea, es el camino del guerrero desde su principio y cuando ya porque además Takashi es una persona que ha dejado el clan, Ujú, tampoco voy a desvelar eso es. nada, más o menos, de hecho ya lo comenté en las dos entradas que puse en Instagram, una persona que ha dejado el clan, que sigue estando al servicio, pero que ya no está dentro del palacio, Ujú. que ya no está metido que ya ha tenido, Ya tenía su ración digamos que de su sangre. ración de sangre y de insensatez en cierta manera. Y yo creo que es eso, pero a mí personalmente o sea, cuando me llegó, que me llegó a finales a finales de verano, la verdad es que fue como decir, anda, o sea, yo me imaginé porque además ya me había, de hecho, en el año yo vi la primera imagen de Takashi, la vi en el 2019. Probablemente. Sí, no, no, y además En el te salón, digo, probablemente. sí, sí, no, no, la vi en Gran Claro. Canaria, Ahí, eh, que, que me la mandaste y estas además te historias, digo, las historias que escribo yo, que no son parodia, las parodias también me pasa, ¿eh? Pero cuando yo escribo, normalmente el proceso es muchísimo más largo porque las tengo que encajar en tiempo entre, mm, ujú, entre la vorágine de, sí, de parodias que hago y de otras cosas. eh, digamos que mis proyectos más personales a veces los tienes que encajar un poco
más o menos. Entonces tengo que tenerlo muy, muy claro para hacerlo, con lo cual es algo que va. Esta página doble, que además ni creo que ni siquiera estaba aquí, solamente tenía esto. Nada, Esta era fue la un. primera imagen que yo vi de Takashi que me Claro, mandaste y se expuso en la Comic Con. Y sí, eso fue en noviembre del 2019. sí, hace O ya. sea 3 meses antes de que el mundo se cerrara Sí. durante 2 años, Mira, por decirlo ahí claro. aproveché durante cuando el mundo se cerró, siempre decían, ¿qué hacéis? Digo, pues lo mismo que hacíamos antes, dibujar, Sí, dibujar, dibujar. Lo que sí, pasa es que con sí, sí, menos sí. obligaciones fuera del estudio. Sí, Pero exactamente, ahí era fue eso. cuando le di el empujón final a Takashi, por ejemplo, fue en pandemia. Dice, de las 1000 cosas que me dio tiempo a hacer, una de ellas fue acabar el guión y cerrarlo bien, pero ya la historia la tenía hacía mucho tiempo, ya sabía qué iba a pasar, sabía todo más o menos. Me faltaban, pues eso, pulir los detalles del guión o pulir detalles de diseño de personajes. Pero estas historias mías son las que más tiempo llevo con ellas, porque son las que más maduras, el guión es distinto, el acercamiento a una historia, dependiendo del tema, es totalmente distinto. Te lleva a es otro proceso que, que es lo que más disfruto, de hecho, es la preproducción. Es lo que más. Una vez que te pones ya y ya lo tienes y ya te pones a dibujarlo, es técnica, ¿vale? Mm, Que son años de experiencia, entonces, bueno, más o menos lo tienes ya por la mano. Pero lo que es la preparación y todo el proceso previo de documentación, leer muchos libros, ver muchas cosas, ver muchas películas, eso yo es lo que disfruto, vamos, enormemente. Para mí es la parte más satisfactoria. mm. Estoy totalmente de acuerdo. Yo disfruto más buscando. Hoy mismo estaba haciendo un listado de fuentes para lo siguiente que tengo en cola de impresión, que tengo que entregar el año que viene sí o sí. Es con lo que disfrutas buscando Sí, esto sí, esto no, leyéndotelo, poniendo, yo me paso el tiempo poniendo, bueno, este no tiene, pero eh, tenía, los quité, porque cuando estaba escribiendo los post de coloritos que pongo para ir directamente a la página y decir, bueno, esta es la página que claro. quiero seleccionar, este es el texto que quiero buscar, o este es el párrafo que quiero coger, quiero colocar en el ensayo. Para mí esa es la parte más divertida, porque lo otro al final es eso, es técnica, lo otro es Sí, decir, bueno, pues me siento, cómo voy a estructurar tú la página y yo el texto, de cierta manera también la página, pero cómo vas a estructurar tú las páginas, cómo voy a estructurar los capítulos y bueno, por dónde empiezo, cómo empiezo, qué es lo que pongo, qué fuentes y después nada, vas poniendo las fuentes, vas poniendo los numeritos, vas poniendo las notas por otro sitio y al final todo más o menos encaja, pones todos los capítulos en serio y ya está hecho, o sea que tampoco tiene. Y entre medias, en este caso, si admites imágenes, pues vas buscando imágenes, vas buscando el pie de foto, y lo que haces es poner la imagen en una carpetita, después en un archivo de texto vas poniendo los pies de fotos de esas imágenes y al final es pero lo divertido es buscarlas, lo divertido es decir, bueno, te voy a escribir sobre no sé qué y voy a buscar las imágenes. Y entonces, eso, que además vas buscando una cosa y después aparecen 7 más, porque en realidad es eso. Tú tienes una imagen en la cabeza y después hay resulta que, que, sí, muchas veces hay que suprimir, hay que cortar cosas que no te sí, gustan, sí, pero sí, sí, a mí me pasa que sí, eh, muchas cosas que me hubiera gustado, pero si a la historia no le ayudan, las termino, las termino quitando y de hecho las termino guardando y reciclando guardando las ideas para posteriores ocasiones, que bueno, nunca sabes cuándo puedes utilizar. ¿cómo podemos No, hacerlo? no, Una pregunta, hablando de reciclar, yo entiendo que bueno, todo tiene una explicación fundamentalmente por una cuestión de costes y por una cuestión también de mantener una uniformidad con tu Ujú. colección y demás, pero ¿no te has planteado, bueno, es que aquí no se ve, pero aquí al lado tengo a Buzz Lightyear sujetando, porque no tengo tanto amplitud de objetivo, tengo a Buzz Lightyear sujetando el primer tomo del Cabezoniano. Porque Buzz Lightyear ya, digamos, a ti no te lo he dicho, o sea, esto es una reivindicación muy personal, pero bueno, cada uno reivindica lo que quiere. Cuando me enteré que habían censurado, aunque no lo quieran llamar con esas palabras, una prohibición de Buzz Lightyear este verano, dio la casualidad de que encontré precisamente más la figura la primera versión en juguete de Buzz Lightyear, cuando la primera película de Toy Story, y entonces siempre lo tengo aquí al lado y bueno, de vez en cuando salgo, de Mi vez en hijo cuando lo también enseño tuvo como... el grande, el muñeco, Y yo creo que fue ese mismo, el grandote, el que sacaron así. el primero, exactamente, pues. Y entonces lo tengo aquí, o sea, Pues y además chulada el juguete, ¿eh?
Sí, no, no. Además, digamos que fue de alguien y yo lo terminé adoptando. Ah, amigo, es que ese es el truco, porque Sí, lo tuvo mi hijo y ahora lo tiene otro pequeño de la familia. Entonces eso hay que ir sí. pasándolo generación tras generación, eso no se Yo no, puede no sé de abandonar. quién era, yo lo encontré, lo vi y dije, bueno, porque siempre he tenido a Woody, pero nunca tuve a Buzz Lightyear y digo, bueno, pues Ajá. ahora tengo a Buzz Lightyear porque además es una cuestión de reivindicarlo. Y además digo, es por eso no lo ves, pero te has planteado, y te digo porque el formato es más grande, eh, ¿te has planteado hacer, o en su día hacer una edición de Kobe de Takashi en formato, No, para entendernos, en formato francés, tipo no esto que está porque aquí? sería, tendría que dibujarlo. Cuando dices hacer una edición es hacer uno nuevo, o sea, hacer otra cosa de samuráis, pero en ese formato. No porque además yo creo que le pega muy bien el formato este que tenemos, el blanco y negro le pega muy bien. eh, Eso sí, el formato indiscutible. pequeño, cercano al manga, pero bueno, al final es un 17x14 que es un formato, también es europeo. Mm. Pero no, nunca, ese sí que no lo he pensado nunca hacer en hacerlo más europeo. Porque precisamente yo creo que lo que le pega es este formato más manejable, más cercano al original, si lo quieres llamar así. A- de hecho, yo creo que de los primeros que yo he tenido fue Lobo Solitario en la versión Mm. americana, no la japonesa. Sí, que es Era una la versión que más sacaron chiquitita además. No, no, aquellos eran grandes, o sea, eran Claro. el formato, pues Sí, como los de ahora, los sí, es primeros verdad. de Star Wars Sí, de sí, los sí, Cabezones de las Galaxias, sí, sí, ese formato, ese era sí, el primero en el que yo sí, sí, descubrí sí, Lobo sí, 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 Solitario, una versión sí. americana, era la editorial First, creo, y que Claro, la edición de Frank First Miller era más hizo las grande que después la portadas, hicieron más pequeña, y sí. luego, sí, yo supongo que allí lo editarían en pequeñito, y luego aquí lo han editado, que es la edición que tenemos todos en castellano en pequeño. Pero a mí la edición grande que sigo teniendo me sigue gustando mucho. No, edición grande, en comparación con esa sí es grande. Pero es justo el que tienes a tu espalda, el de Kobe es ese formato. Además Mm. eran así, en rústica se llama Sí, 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 lo recuerdo. esa No, encuadernación. First es verdad Entonces, que fue para la mí primera ese edición, sí. formato era el ideal, porque a mí son pocas viñetas por página, no es una narrativa europea que tengas 10, 12 viñetas por página. Entonces, para 3, 4 viñetas por página, ese tamaño es perfecto. Más grande tendrías que cambiar, tendrías que hacer Leinad, que es otra narrativa, es otra forma de contar la cosa. Entonces sería un formato eso, más europeo, como puede ser cualquiera de, pues, medianamente Oko o Samurai o cualquiera Sí, de cualquiera. estas europeas, o Kogaratsu, que ya tiene otro, no tiene nada que ver. Entonces, a mí me gusta mucho el haberme acercado a, a esta narrativa desde este punto de vista de pocas viñetas, eh, mucho más dinamismo, el blanco y negro me gusta mucho, Mm. además este no pide, no necesita color. No, no Así necesita como, color, por no. ejemplo, si haces fantasía, si bueno, te puede resultar un poco, el blanco y negro te puede resultar un poco al principio poco atractivo. Este no, el blanco y negro le va fenomenal. Entonces es un formato que me gusta mucho y nunca me lo he planteado a sacar en grande. Además, ya te digo que como mucho, ya te digo, tenemos dos formatos ahora mismo. El que tienes a tu espalda, el que sacamos después con esas dos y otras tercera parte. Y después, como se ha agotado después de mucho tiempo, agotado, pues se decidió sacar un formato un pelín más grande, pero justamente es este. Así que se ha ido variando, pero nunca más allá de ese tamaño, más grande, nunca. Y ese es el plan, ¿eh? Ujú. Tampoco vamos a estas alturas a variarlo. Y de hecho, si hacemos un tercer acercamiento al mundo de los samuráis, haremos el mismo planteamiento, hacerlo así en el formato que ya tenemos y ya conocemos y la gente ya está familiarizada con él.
Sí, no, y a mí, además, la edición me parece además que está, me gusta mucho la edición, o sea, la edición está muy, muy cuidada y aparte detalles como este que la historia siga hacia, o sea, hacia por detrás. Sí, a ver, yo creo La que portada, en realidad, eso es entera, es doble. sí, sí, lo sé, pero que me Lo- gusta y mucho bueno, una vez que lo vi, o sea, yo para eso sigo siendo, si fuera mi editor, eh, te diría que compraras dos y entonces uno lo pones en la pared, abierto. Que todo no, el mundo compre dos. es más cómodo, dado que conozco al autor, es que me mandes la portada, la imprimo y la pongo entera. Es más O sea, sencillo. también tengo, digamos que, hombre, perdonen, no se ofendan los que estén viendo esto, pero hombre, alguna ventaja tiene que tener. O sea, no solo se trata de estar aquí dándole a la Eso, manivela, también de vez en yo creo que es cuando. fácil, esa es fácil de encontrar. Yo creo que ese Sí, público también en grande, no lo sé. Pero vamos, pero vamos, que en es tan sencillo principio, como eso. sí. En mi caso, sí, pero a ver, que conste, puntualizo, son 20 años de relación profesional, ¿eh? O sea, no nos conocimos ayer por la mañana y estamos hablando, que algunas veces decía, la cosa es una persona y a la semana está sentando a hablar con él. En este caso, les prometo que no. Eh, partiendo de la base de lo que me has dicho de que, bueno, fue entre la pandemia, no sé qué, no sé cuánto, si tuvieses que condensarlo, cuánto te llevó a hacer Kobe? Y si te acuerdas, ¿y cuándo te llevó a hacer Takashi? Es que cuando, ya te digo, cuando son estas historias que es historia mía, no lo puedo, porque no empiezo un día y continúo hasta que lo acabo, sino que mientras hago otras 50.000 cosas, pues, pues se van ocurriendo, vas escribiendo, vas haciendo a la vez. Entonces no puedes calcular, pero yo te digo lo que tardo en hacer, por ejemplo, un, un tomo, por ejemplo, de El Cabezoniano, por ejemplo, ¿vale? O el próximo que voy a hacer ahora, que será probablemente dentro de un mes, cuando acabe lo que estoy haciendo, pues me pondré con Ahsoka, haremos Ahsoka, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué tardo? Un mes en hacer escribir y hacer toda la paginación y plantear todo como lo que pasa y tal, y luego dibujarlo en un tomo gordo en 3 4 meses. Ahsoka que tiene menos, de menos, un par de meses o 3. Entonces, uno como este, por ejemplo, un Takashi, si tuviera que traducirlo todo el tiempo que ese lleva más lleva más de 4 o 5 meses. No es mucho, ¿eh? Para No, lo pero, que... hombre, Pero está dilatado en el tiempo, a lo mejor son 5 o 6 meses, pero está más en el tiempo más... sí, sí, es más cuestión de ir haciéndolo con calma. Pero con calma no significa hoy hago un párrafo, escribo algo y estoy sin hacer nada hasta dentro de 3 días. No, no, estoy haciendo más cosas. Entonces, a la vez que estás haciendo, por ejemplo, Ahsoka, de repente estás ahí, se te ocurre una idea que puedes utilizar para el siguiente. Entonces, bueno, escribes y tal. Entonces vas ordenando. Yo soy un tío muy ordenado, tengo todo en carpetitas y en cosas así que se puedan encontrar fácilmente. Porque precisamente cuando estás escribiendo se te ocurren cosas para 50 historias distintas. Entonces, sí, no se te ocurren para una sola. Entonces tienes que ser muy ordenado, porque si no estás muerto. sí, lo sé, también lo sé. O sea, y encima cuando alguien te llama y te dice, mira, ¿por qué he visto esto? ¿Por qué no? Y entonces no le dices nada, pero desde que cuelgas, después ya te pones a pensar. La vida tiene Entonces, muchas, muchas distracciones, en sí, general. sí, sí, Entonces tienes que estar muy centrado para sí. poder tener todo bien, bien bajo control, porque si no, no acabaría nada. Que es una de las cosas, yo creo que es uno de los secretos, como lo decías antes, lo de hacer cosas durante tantos años. Pues básicamente es por pura obstinación, o sea, por pura cabezonería. O sea, porque tienes que acabar las cosas. Entonces, puedes empezar 30, Sí, lo que diferencia básicamente al profesional es que las acaba. mm, sí, 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 no, está claro. O sea, digamos que las acabas aceptando que eso, lo que yo ya lo tengo acuñado, que en este trabajo tienes días regulares malos y muy malos, días buenos, Alguno habrá, pero algunos, se te olvidan enseguida.
Exactamente, o sea, Esto entre la vorágine, ese día bueno muchas veces es como, el día bueno es el normal, o sea, no es bueno, sí, 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 tampoco. Con que no sea malo ya nos vale. Pero esto lo dice sí, muy bien, esto dice mi amigo, nuestro amigo Kenny Ruiz, lo de eh, tienes que tolerar el fallo, el error. Es decir, sí, bien, hasta aquí puedo. sí. Esto puede pasar el filtro. Entonces, yo siempre eso lo aprendí desde hace muchísimo, trabajando en animación y en otras cosas, que tienes que tener una línea en la que dices, hasta aquí. Porque si empiezas a volver hacia atrás, intentar cambiar cosas y volver, no vas a terminar nunca. Entonces, tienes que tener claro cuál es cuál es el objetivo. El objetivo es sacar un proyecto, un trabajo, un lo que quieras, pero tienes que terminarlo. Entonces, tienes que ser consciente de lo que tienes entre manos. Así Y que, sobre todo tienes que ser constante y aceptar, bueno, eso, aceptar eso sí, ¿no? Aceptar tu propio error y tus propias limitaciones y trabajar sí. con ello y saber qué puedes hacer y qué no. Trabajar y mejorar las cosas que no puedes hacer, pero aprovecharte de las que sí. Pero es que ahí yo creo que está, ahí yo creo que eso que has dicho está, ahí está en cierta manera está la clave, porque el hecho de, o sea, el que no seas capaz de hacer determinadas cosas no significa que no seas capaz de hacer nada, o sea, no es un, o sea, no es algo que vaya en contra tuya, lo que uno lo que No, tiene que hacer es maximizar aquello que se le da bien y es que precisamente eh, a medida que yo te fui conociendo, porque además en realidad, claro, te conocí tu obra de una forma bastante tangencial, o sea, de cuando yo, de Kobe a ujú, cuando yo te conocí, leí un par de cosas tuyas, tampoco era en la época que tampoco se publicaba tanto, evidentemente no es como ahora. ya. Después ya, Era más bueno, lento antes. sí, era otra cosa, el mercado era No, y otra yo también. forma. Sí, vale. Después ya como encima compartimos editorial durante 11 años, pues claro, era como muchísimo más fácil Sí, porque no tenía, era tan fácil como ir al stand y directamente robárselo al editor. O sea, eso es. no había, no había otras cosas que a veces me las mandaba, se las pedía y me las mandaba, pero para eso, como digo yo, tú vas a los salones a ver gente y a llevarte cosas muchas veces, Yo voy a ver, aunque en teoría vayas a voy a trabajar. ver gente siempre. Siempre. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, ya después, claro, fue totalmente distinto, pero siempre ha sido una relación como prácticamente desde que nos conocimos, siempre ha sido una relación profesional donde van las cosas entre medias. Pero a mí una cosa que siempre me ha gustado es el hecho de que aunque parezca, aunque esté escondido entre el estilo de esos muñequitos tan monos, eh, si te pones a analizarlo de una forma objetiva, por decirlo, por utilizar la palabra, aunque no es que me guste demasiado, se nota una evolución, o sea, se nota en las mismas parodias, se va notando, se nota incluso viendo las tres adaptaciones de La Guerra, el Imperio y el Retorno, como pasa igual que pasa con el tema de Indiana Jones, pero después de 25 años, de los cuales, pues eso, yo hace 24, o sea, desde cuando empecé a leer en el año 2000 y te conozco del año 2004, o sea, llevo 20, va a ser 24 años que estoy leyendo prácticamente. Eh, digamos que has sabido sacarle un provecho a tu forma de dibujar y a la forma en la que tienes de abordar las historias, que yo creo que eso es lo que te ha situado en donde estás. Yo espero Porque que habremos mejorado algo, ¿no? Yo siempre pienso que veo los primeros, de hecho, veo cómics de hace 2 o 3 años y veo cosas y que no me gustan. Entonces, siempre pienso que el siguiente lo voy a hacer mejor. Entonces, me imagino que en todos estos años algo habré mejorado. Inconscientemente, aunque sea. Pero sí, sí, no tiene nada que ver. Eso, aunque solo sea en técnica, eso es indudable. Después de tanto tiempo, la técnica mejora mucho, haces las cosas que no te atrevías a hacer antes, abordas, por ejemplo, cómics de autoría que antes estabas un poquito más dubitativo y ahora, pues bueno, pues te lanzas porque tienes el bagaje de todos estos años. Entonces no me preocupa el cómo va a salir o cómo voy a hacerlo porque sé cómo voy a hacerlo. Hace, pues hace 20 años probablemente, pues eso, sería mucho más mi sueño en ese aspecto y no,
No lo doy lo doy por bien empleado todo este tiempo. Entonces, bueno, oye, hay que aprender, de todo se tiene que aprender. Eso es una cosa que las nuevas generaciones, claro, por la inmediatez en la que están Claro, hombre, viviendo, eso también me no, pasaba a mí al no, principio. Yo quería hacerlo todo ya y todo así. Entonces, bueno, al final aprendes que todo tiene un proceso. Y que cuando haces un cómic el primero que quieres hacer siempre es de 800 páginas. Yo digo, bueno, espera, haz dos. Si haces dos, venga, luego haces otras dos. No te lances a hacer 800 porque vas a morir en el camino. va por el camino. Pero entonces ahora cuando hago uno bueno, pues de muchas, yo entiendo que no voy a hacerlas todas el primer día. Pues un día haces las que tienes planeado hacer. Tu página, tus 2 páginas, tus 3, las que te den, al día, pum, pum, constante. Si no eres constante, ahí se queda. Entonces, el tiempo va pasando para adelante siempre, nunca para atrás. Con lo cual, entonces tú lo aprovechas. Cada día haces lo que tienes que hacer. Y llega un día que sorprendentemente está Sí, acabado. termina. Sí, sí, es ¿Sí? verdad. Hay un momento que a mí, aunque sea a nivel de escribir, es lo mismo. O sea, un día que Claro, realmente escribes la última página y dices, ya está, se terminó. Y, y, claro. y realmente no tienes, o sea, no eres demasiado consciente de por qué has escrito la última página, pero has escrito la última página. O sea, no tienes nada más. Es que de hecho, sabes que es la última página porque no tienes la necesidad de escribir más. No, no, claro, además lo tienes planteado así. No, no, es que este es el final. Lo siguiente será otra vez. Sí. El mismo Y eso proceso, es, pero ya este ya se ha acabado. claro, eso es una cosa, eso te lo da la edad. O sea, Sí, eso es una cosa que yo de todas maneras, yo nunca tuve, o sea, yo lo he dicho muchas veces, o sea, a mí no me gustaba escribir cuando era pequeño, a mí no me gustó, y no me gustó escribir hasta prácticamente hasta que llegué a ser un adolescente, que es cuando los adolescentes les da por hacer tonterías cuando llegan a esa edad, y a mí una de las cosas que me dio por hacer cuando llegué a la adolescencia fue escribir, porque digamos que fue mi descubrimiento en la adolescencia fue ese, el que era capaz de escribir. Pero nunca me planteé escribir ningún libro de 800 páginas, no, no, al revés. O sea, a mí para aquello Al final lo primero que escribí fueron 300, pero nunca me planteé escribir una cosa precisamente muy grande. Pero sí, yo creo que lo que aprendes son los mecanismos y lo que también aprendes es no, llega un momento que no tienes que superar ningún listón. básicamente te los pones tú. Sí, Yo cada obra que hago, ya sea parodia, sea de guión propio, siempre me marco algún reto, siempre hago algo distinto. O sea, aunque sea más o menos, o que pueda parecer por temática y por estética lo mismo, yo siempre trato de encontrar alguna cosa que le haga diferente y que me haga enfrentarme a una cosa distinta, o a un reto distinto, o que sea algo completamente eh, que me crea algún tipo de reto, que me plantee algo, porque si no sería pues como hacer, pues eso, haces una barra de pan y al día siguiente haces la misma y al día siguiente la misma. Yo intento que no sea así. Entonces, me alegra que me digáis lo de que se nota que hay una evolución, tiene que haberla, es ley de vida, tiene que haberla después de tantos años, pero además yo sí que noto que cada vez que me enfrento a hacer cualquier trabajo, eh, me busco un reto, cómo hacer. Por ejemplo, hace tiempo, cuando tuve el valor suficiente para hacer los cabezones de las galaxias, eh, no sabía cómo iba a ser enfrentarme primero a mi propio, a mi propio fan interior, ¿vale? Pero sobre todo técnicamente, era la primera vez eh, que me enfrentaba a eso y quería hacer tres volúmenes distintos. Entonces, bueno, pues eh, 3 volúmenes. Cuando hice, por ejemplo, la adaptación de Juego de Tronos, pues ahí la locura fue mucho más grande. Era, tienes que adaptar esto, adaptarlo más o menos, que se entienda y que sea todo coherente, y eran 4 tomos grandísimos. Para mí uno de los retos más gordos, o sea, que no es cuestión de, venga, haz lo mismo una y otra vez. No, no, para ese tenía su aquel Depredador. Depredador era
eh, coger 4 películas distintas en el tiempo, en el espacio y con el octavo cabezón igual. Coger 4 películas totalmente distintas, inconexas, y cómo hacer para argumentalmente unirlas y que tuvieran sentido. Pues para mí ese tipo de retos que tú lo lees y cuando llega a tu estantería, bueno, pues lo lees y te ha gustado o no. Para mí como creador son las que me alimentan, el hecho de enfrentarte a ese tipo de problemas, es decir, ¿cómo hago? Que parece una tontería, pero ¿cómo hago para coger no una película, sino 4? En el caso de Alien, por ejemplo, en el caso de Depredador, que son en el tiempo, están muy separadas, entonces te tienes que enfrentar a cómo hago y que tengan un sentido todas juntas. Entonces, ese tipo de problemas son los que me gusta. Entonces, para el siguiente, pues me buscaré otro, ya sea gráficamente o desde el punto de vista del guión, pero siempre tengo que tener algún tipo No, de pero gusanillo que además me también provoque se algo. nota a la hora de los detalles, a la hora de, en las propias parodias, a la hora de reflejar que siempre ha sido muy cuidadoso con los uniformes, con las armas o con lo que puedas Eso, llevar. eso para mí, pero porque soy muy loco. Para mí eso es vital. O sea, eh, si tengo que dibujar un kimono, pues tengo que dibujar un kimono bien hecho. Si tengo que dibujar un templo japonés, tengo que dibujar uno bien hecho. O sea, no puedo poner ahí cualquier cosa. Si tengo que poner un arma pues cogeré el real y lo haré a mi estilo, pero estará basado en el de verdad o un coche, un lo que sea. Pero eso porque soy muy maniático. Entonces, bueno, Pero eso va yo en creo cada que, gusto. pero es que yo creo que, pero es que eso además es una cosa que se notaba al principio, me refiero, a ver, ejemplo de Castillo, o sea, por ejemplo, Ese es esto muy guapo. está Claro, sacado, vamos, pero a eso voy, que si tengo que sacar un castillo, pues hago un castillo que tú lo veas y digas, ah, vale, esto es de verdad. Y de ahí, por ahí va muy entroncado en lo que decías de que te olvidas de que son cabezones. En el momento en que el entorno y todo es creíble, pues ya te estás creyendo todo. Si yo lo que tengo que hacer es que el lector entre en la historia. No que se esté planteando, uy, esto, fíjate, es que qué raro es. Porque tiene una cabeza muy grande. Entonces, no, yo te tengo que contar una historia en la que tú entres. Ya sea humorística, sea dramática o lo que sea. Pero yo te tengo que contar y te tengo que enganchar. Entonces, una de las maneras es darte suficientes elementos para que tú entres en la historia. Y uno de ellos es la ambientación. Sí, sí, eso ya, sin duda. veo que en las parodias también se nota, o sea, Sí, claro, eh, claro. mira que los tomos de la trilogía clásica están muy bien planteados y tienen un montón de soluciones y un montón de recursos para poder, vamos, para que sirven a un fin, pero yo no he leído el libro de Boba Fett, pero sí he leído los tomos del Ujú. Mandaloriano. Y a ver, el gusto por los detalles ha subido exponencialmente, o sea, ya es en algunos momentos casi es una guía visual de las propias series, porque, y eso pasa, eh, yo creo que prácticamente por ejemplo, donde se nota mucho es en Batman, sobre todo en el tomo recopilatorio, porque además yo tengo la portada, la mandaste tú, tengo la portada sin rotular, cuando se ven todos los Sí. personajes, y ahí ya eh, se ha oscurecido mucho la historia. O sea, sigue siendo una parodia, pero ya la portada no es tan paródica. O sea, ni Batman, ya Batman tiene el aspecto que tiene, ya el Joker tiene cara de sociópata. O sea, ya Ahí es otra cosa. muchas veces tengo que luchar conmigo mismo, porque hay veces que me salen las cosas demasiado dramáticas y no debería. En las parodias, sobre todo. Entonces, hay veces que tienes que equilibrar un poco y tienes que andar buscando la justa línea entre ser que sean achuchables y que no sean demasiado. Pero bueno, Me gusta. creo que Est- estoy en la pelea constante. no, de todas maneras, esto es o sea, esto no es el,
sea, no es una apreciación subjetiva, sino yo he estado en, no sé, 20, 25 sesiones de firmas, Enrique. Sesión de firmas arriba, sesión de firmas abajo. Y yo, a ver, yo entiendo que para cualquier persona, toda persona que crea, en líneas generales, su estado idílico, su estado perfecto es estar solo creando. O sea, no nos engañemos. O sea, ya dibuje, ya seas Bueno, dibujante, ya seas escritor, ya seas escultor, ya seas lo que sea. Ya seas diseñador, ya pero te aburres seas... mucho al final, ¿eh? Sí, pero en cierta manera no deja de ser nuestro estado idílico porque en realidad al final nadie mejor que nosotros mismos para tolerar nuestras neuras. Que ya es difícil, o sea, es Somos difícil vivir con difíciles de ella. llevar. Eso sí que lo tenemos que agradecer a nuestra Sí, pareja, porque sí, sí, somos sí. dificilitos a veces. Sí, Donde tienes la cabeza, vas a algún sitio y estás sí, mirando al vacío sí, y pensar, "Ah, está medio alelado", y resulta que estás pensando en cómo encajar una escena o estás pensando en cosas. exactamente, Y exactamente. estás pensando, tengo que llegar a casa para apuntármelo todo, tengo que llegar a casa Sí, para sí, apuntármelo todo. sí, 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 sí. O estás en Entonces, casa y estás ese es hablando con alguien y estás tomando notas mientras están estás todo- hablando y... yo nunca estoy haciendo algo solamente, no estoy viendo la tele solo, estoy viendo la tele dibujando Sí, o haciendo algo. O sea, sí, no me sale. Entonces, sí. bueno, Tienes pues ese que es el plan. paras, estás haciendo algo y paras un momento y tomas la nota porque se te va un poco sí, sí, porque es así, porque en este momento es que, porque además lo que la gente, digamos que la gente que no hace lo que podemos hacer nosotros, no, quizá no entienda que es que las piezas te encajan cuando ellas quieren, no cuando tú quieres. O sea, el Ah, claro, engranaje claro, está esto es. funcionando y de repente el engranaje se para porque las piezas que estaban todas dispersas, de repente, Nada, eso es una. A mí el proceso me chifla, me encanta, pero te vuelve loco muchas veces, sí, porque cosas que pensabas un día, piensas que lo tienes todo atado y bien atado, lo dejas por lo que sea. O, por ejemplo, cuando he hecho Takashi, eh, ¿cuántas revisiones tendrá? Pues de repente tenía un hueco entre un cómic y otro, pues de la que escribía uno, escribía un poquito de esto, le daba vueltas y lo tenía más o menos. Y cuando meses después te acercas otra vez, vuelves a cambiarlo todo y espero sí. que para mejor, casi siempre. Pero es verdad que es un proceso es un puzzle que está en constante movimiento, no es Sí. una cosa que encaje. No tienes una imagen No. previa. Es bueno, No, no, tienes que construirlo todo. hay Pero que. bueno, Pero es la parte bonita de esto, también te sí. digo. Sí, no, a ver, ese es digamos que es el reto, para mí el reto más satisfactorio. Pero lo que iba a comentar es que en todas estas sesiones de firma, que he estado contigo y con otros muchos autores, sobre todo porque me he pasado los últimos 25 años, tú sacando álbumes y yo organizando eventos, y además, digamos que del otro lado, o sea, al lado del autor, no como la persona que hace una cola para Mm. que le firmen una historia, sino digamos que en el otro lado de la ecuación. Tú eres de los pocos autores con los que yo he tratado, que realmente entiende que es igual de válido un niño de 5 años que viene a tu stand, que a lo mejor ha estado ahorrando lo que le han dado los padres durante no sé cuánto tiempo a comprarse su cómic, o su álbum, en este caso cuando todavía había cómic de grapa, o su Sí, su álbum de grapita. su grapita, o su álbum, que muchas veces, yo recuerdo además perfectamente una vez en Barcelona, que un niño quería comprarse, me acuerdo que era el tomo de los Cabezones de la Galaxia, y no tenía el suficiente, y entonces se lo dijo al padre, y el padre le ayudó, cosa que fue una cosa. Y yo, tío, yo estaba del otro lado, es que yo de hecho estaba al lado tuyo, pues estaba echando una mano. O sea, eso lo recuerdo porque Es me que acuerdo que la gente me daba a mí las cosas y yo te las daba a ti. Incluso yo apuntaba, si era un nombre, pues yo apuntaba el nombre de la persona, pero tú supieras en qué tenías que o hacer. sea, es que ha habido firmas muy locas ahí de mucha Sí. gente. Había que Y, darse y maña. eso, y eso, sí, además cuando uno sirve lo mismo por un roto que por un descosido, pues tú sabes que Sí, es lo pillan de ajuste. ¿Tienes algo que hacer? No, pues ponte ahí, vale, muy bien. Pero siempre has sabido tratar, para mí también, a un niño de 5 años con una persona de 50 y eso hay mucha gente que lo olvida. son muy divertidos. Sí, Además, si no les gusta algo, te lo van a decir, ¿eh? sí, 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 no, son A terribles. esos no tienes ningún tipo de duda que si no les gusta, te van a decir, oye, No este tienes dibujo no me ha ninguna gustado. defensa, o sea, si no les No, mola, con lo van cual, directamente a por ti. yo, yo a mí Eso, me encanta. A mí pero las sabes sesiones de llevarlos firmas muy me bien. gusta Y mucho eso yo creo que es una de las grandes virtudes, el hecho pues, de que entiendas también qué tienes tan que disfrutarlo importante y es. Y saber, eso y es un saber comentario
Sí, pero tú tienes que saber para eh, esto. quién es o lo que estás haciendo ahí. Entonces, lo que estás haciendo es acercar tu trabajo a la gente. Mm, Pues si no disfrutas haciéndolo, pues ya es que está mal. O sea, ya desde la educación ya desde el principio está mal planteada. O sea, sí, tienes que disfrutarlo, o al menos aprender a disfrutarlo. Afortunadamente, yo lo disfruto mucho, el contacto con la gente, porque además, es que lo que has dicho es que esta profesión es muy solitaria. mm, Entonces tú haces tus dibujos, tus cosas, y no sabes dónde va, no sabes. mm, Entonces, ese momento de que hablas con los lectores es cuando te cuentan mm, y te dicen, pues mira, esto me ha gustado, esto no sé qué, me gustaría, ojalá, lo hicieras. Desde ahí sacas un montón de cosas, no ya solo la satisfacción de que les guste tu trabajo, sino sacas información de qué les puede gustar o qué les puede. Entonces, para mí eso es una parte importantísima del proceso, el compartir con los lectores, que si no, sería mucho más solitario de lo que ya es. muy, muy árido, sí, no estoy totalmente de acuerdo. O sea, es Ya, como, sí, sí. es una razón, aunque haya gente que me lo haya recriminado mucho tiempo, el hecho de ¿por qué te gusta montar la exposición? ¿Por qué te gusta estar en la exposición? Porque si no, no me entero si lo que he hecho está bien o mal. O sea, si monto la exposición por la noche y me voy y no estoy allí, yo qué sé si Tienes que tener realmente... un control de ver Sí, qué le sí, parece sí, a la gente o de claro. ver cómo reacciona la gente o ver eh, si las has colocado bien las cartelas para todo tipo de público, porque además de repente aparece un niño y no llega y el padre le tiene. Todo ese tipo de cosas Sí, 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 sí. hay Y hay que la gente que dice, gente no, no, no no, se da yo cuenta. ya he Eso hay hecho mi que selección y estoy controlarlo. contento, ¿no? Pero a ver, es que tienes que escuchar, aunque no te guste, Sí. el que alguien te diga, pues mira, eso no está donde tiene que estar, o porque además al final lo que tú dices es que al final a nuestro trabajo hay que humanizarlo de alguna manera, porque si no, 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 yo lo disfruto mucho. Entonces, a partir de ahí yo ya tengo todo el medio camino hecho. Entonces, muchas veces recuerdo alguna vez una sesión de firmas que un chavalito era joven. No era un niño, pero no tenía, igual tenía 16, 17. Y me dijo algo así como que no le gustaban las parodias, que solo se cogía pues, Kobe, Diarios de Guerra, que solo le interesaba el guión propio y me pareció fenomenal. Dije, pues perfecto, pues mira, una de las razones por las que seguiré haciendo cómics de guión propio será justamente para que puedas seguir leyéndome. Porque si mm, solo fuera a hacer parodias o solo fuera a hacer lo otro, estaríamos perdiendo ahí, perdiendo lectores. si te pierdes la otra parte. Claro. Esto se publicó, esto salió al mercado, espérate, porque no, a mí me llegó, aquí pone que salió, ¿pone cuándo salió? No, no pone cuándo Bueno, salió, está no, casi. no lo pone. Sí, Junio. en Mayo. junio. Sí, a Mayo. mí me llegó a final de julio. Sí, Fue cuando yo lo leí. Vamos a ver, cuando yo lo tuve por primera vez en la mano. sí. Lo encargué cuando se presentó, cuando salió presentado en la página web de la editorial, pero a mí no me llegó hasta final de Ajá. julio. Y estamos ya a final de noviembre. ¿Qué respuesta ha tenido? Pues todo lo que he leído y todo lo que me ha llegado de gente que lo ha leído, me ha dicho lo que tú, que es súper, que les ha gustado de lo mejorcito que he hecho y les ha gustado mucho. En cuestión de ventas, no te sé decir. Espero que haya funcionado muy bien o que vaya bien. Yo en todas las sesiones que tengo de firmas y tal, funciona muy bien. También es verdad que tenemos la ayuda, por así decirlo, del anterior, de Kobe, que por temáticas son parecidos, aunque no Mm, sea el mismo personaje, ¿no? sí, Pero pero más o menos es. Entonces ya la gente que sabe, no es ir de nuevas, de repente ha hecho una de samuráis, Dios mío. No, no, ya había hecho otra. Entonces hay gente que ya conocía lo anterior, entonces sin problemas entra en este juego de samuráis cabezones. Entonces, eso, ese picar a puerta fría ya lo habíamos hecho. mm, Eso está muy bien. Entonces, supongo que en algún tiempo dejaremos reposar, pues volveremos. En algún momento tengo ya historias escritas ¿ves? Lo que decías, ya tengo historias, tengo cosas escritas.
para el siguiente. Pero tienen que ir modelándose, tengo que ir perfeccionándolas, tengo que ir, bueno, leyendo y viendo cosas, pero con calma. Esos siempre son con calma. Entonces, fíjate, yo creo que el mismo día que terminé que entregué Takashi, pensé, ya está, ya no más samuráis por un tiempo. Y a los 2 días ya estaba escribiendo más cosas. Por eso te digo que es algo que es superior, o sea, no lo controlas. No lo controlas. Puedes controlar un encargo que te hacen, pero algo que te Eso sí. sale de dentro, nada, eso es Sí, imposible. eso, sí, los encargos, además de hecho los encargos tienes que controlarlos porque si no al final acabas haciendo cosas que no. Esto me lo dijiste antes de empezar, bueno, no antes de empezar, no, también te lo pregunté el tema te lo pregunté antes de empezar y te lo pregunté también antes. Eh, ¿Has hecho alguna cosa del oeste, algún western, sobre todo en los Sí, especiales aquellos de Bulldog de que Gundam, sí. hacías exactamente, pero una historia más grande, no. No, no, Mm, y la tengo escrita. Es lo que te decía. Yo tengo escrito de todo prácticamente. Y el western sí, el western, pues lo tengo, de hecho, a la vez que Takashi, escribía Takashi y el western. Entonces el western le he dado más vueltas. También es más complicado, porque aunque todo el mundo que se lo dice está muy emocionado y todos decís lo mismo, ay, ¿por qué? ¿Por qué no lo sacas ya? Pero al final tienes que ser consciente de qué tiempo tienes, con dónde lo puedes encajar, pero sí, en algún momento sí que saldrá un western, seguro además. Pues ya te digo que lo tengo ya bastante avanzado en lo que es el proceso de preparación. sí, no, yo no digo, o sea, yo, vamos a ver, yo Pues no si lo soy de los pides, que. No, yo como antes, o sea, como lo has comentado, pero a la vez que por eso tengo, lo digo. Yo a entiendo la que vez que además tengo un meterse en western, esta historia, sí, hombre, sí, yo puedo decir de forma como más ha muerto. por Te has caballo no congelado. vas a ningún sitio. O sea, ahí es como casi si no eres capaz de hacer eso, ya no sigas, por favor, ni te lo plantees. Bueno, Pero entiendo que conozco dibujantes que de repente le dicen al guionista que no meta muchos caballos, ¿eh? sí, también. O sea, pero también es el recurso, pero en tu Claro. caso te lo tienes que decir a ti mismo, que es más A mí me fácil. encanta dibujar caballos. Eh, De hecho, me no, busco ves, cualquier a excusa ver, para dibujar caballos. O sea, en Takashi o sea, no podrían no salir caballos, más que en la escena, mm, en la secuencia de la batalla. Porque sí, cuando ellos hacen el trayecto que hacen hacia la casa del otro señor, podrían ir andando perfectamente con su sí, palanquín y con la sí. comitiva. Y dije, no, aquí tengo que meter algún caballo. Entonces, Sí. No, a ver, es que por eso cuando dijiste lo del western, precisamente, pues como sé que te sí, gusta sí, pintar me caballos, encanta. porque no es el único sitio, hay gente que no, pero. Y algo así como Dulce Sueños, o sea, algo de Sí. fantasía que no sea una parodia y demás, eh, intuyo que tendrás algo escrito, pero. Tengo la continuación de Leina. Tengo más, tengo más Leina. Y tengo más dulces sueños, pero no me da la vida. Si es que ese es el problema, no me da la vida, no tengo suficiente tiempo, no hay suficientes brazos, no hay suficiente. Fíjate que al año yo creo que editamos unos 3, 4, Sí, es lo que estaba de los pensando. cuales casi seguro que un par de ellos son de Star Wars, porque ahora están haciendo ahí el planning, me lo hacen ya prácticamente. El señor Filoni y el Sí, señora Kennedy me hacen el planning. De hecho, este año salió Boba Fett, el cabezoniano lo había terminado antes. Salió, y fíjate, he aprovechado para sacar Takashi en un impasse de más o menos sí, que ha habido un hueco entre series o entre cosas así un poco más de fandom amplio, pero enseguida ya, bueno, pues vuelvo volveré con Ahsoka, hay gente que me está pidiendo que haga Obi-Wan, llegará un momento en que, bueno, encajaré todo para que haya, pues, 3, están pidiendo, saqué Spider-Man también, pues es otra opción.
hacer algo más de superhéroes. Entonces, digamos que me gusta hacer un poco de todo, pero eso es, cuando tienes tantas cosas, al final tienes que... No, no, está claro. Y espérate porque ahora vienen los what if de si al final lo llevan a cabo, que lo único que han hecho ha sido sacar un cartel. Pero bueno, en realidad es un recurso, Ya, digamos que ya es un recurso muy válido siempre y cuando lo quieras plantear. Sobre todo porque están consiguiendo algo que nunca pensé, que es que hacer what if con cierto sentido, no hacer muchos de los what if que se hicieron en su momento que en realidad aportaban poco o nada. ya, No, no, los que están haciendo ahora no, están haciendo cosas muchísimo más presentables y lo que plantean lo que se plantea por lo menos lo que ha planteado Lucasfilm, que te digo, tampoco sabemos si eso acabará fructificando en algo más allá de un cartel para tener a la gente contenta y que esté hablando de eso hasta que ya. acaben haciendo cualquier otra historia. Pero en realidad no, en realidad creo que puede ser muy Tú, válido. Pero bueno, a ver, tú sabes que presionar en ese aspecto, de los 10 que presentan, aunque salgan 3 4 ya van. sí. No, no, y a ver, eso funciona así. Y además, Por eso te digo. lo que se trata es tener una cuota de seguidores, como se dice, una cuota de pantalla, Eso es. porque el otro también te va a presentar 10, de los cuales le van a salir eso, 2 o Sí, sí. 3 en el mejor Trabajan, escenario posible. trabajan así. Eso es. Pero bueno, que en principio simplemente son preguntas, porque bueno, sé que hay gente que lo puede preguntar, hay gente que además tienes un público, digamos que muy fiel, Sí, cosa tengo mucha más que suerte. nada por la constancia. No, pues yo sinceramente creo que o sea, tú eres tú eres el que dices esa frase de que eres tan bueno como tu último trabajo y además te lo crees porque hay gente que las dice y bueno, las dice porque, a ver, hay que decir algo. No, no. O sea, yo será que llevo eso, yo 24 años viendo lo que hace y además digamos que con la opción, o sea, con la posibilidad de verte, de hablar contigo, o sea, de ir compartiendo cosas a medida que has ido haciendo y eso, Es que, esto que mira, estamos haciendo ahora lo hemos yo creo podido que es que hacer. tan importante es cuando tratas a tu público en las firmas, tratarle bien, que me parece algo obvio, pero no siempre es así. No, siempre es así. Es que yo creo que aún más importante es tratar bien a tu trabajo. A darle la importancia que, que tiene el trabajo. Eh, no hacerlo como yo siempre lo digo, es que si podría hacer poner la máquina de churros, la manivela, pim, pam, y hacer. Pero si tú estás degradando un poco tu propio trabajo. Pero en el momento que tú le das importancia y que haces las cosas con todo el cariño del mundo y intentas hacer lo mejor que sabes en ese momento y sabes que, que, que la gente fuera lo va a entender así. Es que yo no lo entiendo de otra manera. Yo tengo que dibujar y tengo que hacer todo lo que hago de la mejor manera que hago sin pensar que ya está todo hecho y sin pensar que ya está, fíjate, es que no, es que cada día eh, es otro día de trabajar y de pelearse. Entonces, yo lo entiendo así. Y bueno, Pero no todo el mundo bueno, en la pero cada época. uno, oye, si te funciona, si a otro le funciona el vaguear mucho, pues mira, oye, ole tú, pero yo no puedo. Ya, ya, pero yo creo que, a ver, también, o sea, eso lo hemos hablado, yo creo que lo hemos hablado ya muchas veces y sobre todo desde que acepté estar en la fundación. O sea, yo tengo asumido que todo esto que estamos haciendo lo ve gente además pues, que está empezando, que Ujú. tiene evidentemente una carrera profesional mucho más pequeña a la que puedes tener tú. Y para mí, digamos que es muy importante el hecho de que una persona cuente sobre todo, no tanto una técnica, que eso, bueno, eso lo puede aprender en un seminario, Sí. sino lo que tocabas de decir, el hecho de que tú tienes que ser muy respetuoso con tu trabajo y que tienes que ser muy respetuoso con el lector final, la persona que va a ir a una librería y se va a comprar una historia tuya, porque es que hay mucha gente que olvida eso, o sea, hay mucha gente que se olvida. Igual que hay autores que se olvidan eso de que una vez que terminas, una vez que esto está impreso, tú ya no tienes ningún control. O sea, esto ya Y de forma hecho, parte de ya. una vez que eso está impreso, eso soy yo. Eso que tienes en la mano, soy yo. Y alguien que lea eso y que me pueda llegar un día a una sesión de firmas y yo estemos cara a cara, yo le pueda decir, es que eso que tienes en la mano, te lo puedo defender aquí,
y dentro de 30 años. O sea, porque lo he hecho con todo lo que tengo. No es algo que me haya una faena de alivio, decir, bueno, esto lo he hecho porque me lo he quitado de en medio y fíjate, hago que... No, 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 no. No. Yo todo lo que hago, lo hago así. Claro, pero eso, yo creo que esa es la diferencia. O sea, y eso es una cosa que además, Es una filosofía de vida, sí, yo creo. sí, pero no todo el mundo, no sé, por ejemplo, esta misma página, esta página me parece una preciosidad. O sea, esta página me parece una preciosidad. O sea, y además no puede ser más simple, pero es que con poco se cuenta más. Pero es que ese gusto por, digamos que por tratarte en cierta manera bien, o sea, decir, bueno, yo trato de hacer lo mejor posible y trato de estar, de estar contento con lo que hago, porque entiendo, esa disciplina profesional se está perdiendo de una forma galopante. Y el problema no es que se esté perdiendo, el problema es que las nuevas generaciones, a ver, y Nada, te lo dale, digo dale a tiempo, muchos no, no seas niveles. duro, no seas duro. No, no, sí, o sea, no pretendo, vamos a ver, lo único que pretendo es que tengan asumido que esto es una carrera de fondo. O sea, hay profesiones en las, toda profesión es una carrera de fondo, pero hay profesiones donde digamos que la carrera es más pequeña, porque es distinto, pero este tipo de profesiones, aparte de ser muy solitarias, aparte de poder ser incluso muy agobiantes o desconectarte mucho de la realidad porque estás en tu mundo y hasta que no te encajan las piezas no quieres tener relación con nada ni con nadie, esto también es una carrera de fondo. O sea, yo creo, en mi caso Es particular, o sea, ultra tú has fondo. puesto tu ejemplo. Sí, en tu caso, tú has puesto tu ejemplo. En mi caso particular, yo todavía me sigo acostando cansado, pero contento y levantándome cansado también, pero con ganas o Yo sea, cuando me voy a dormir, me voy porque estoy muy cansado. sí, Porque si no, la cabeza me sigue de bu, 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 bu. sí, 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 Y sí, aún sí, sí, así, sí. un ejercicio que suelo hacer cuando pongo la cabeza en la almohada es pensar qué he hecho ese día. Vale, hoy he estado mapping estas páginas, esto. ¿Y qué me toca hacer al siguiente día? Ah, pues mañana tal. Entonces, eso me da tranquilidad para, eso es, afrontar a mí yo los proyectos los tengo que tener claros 2 o 3 por delante. Fíjate. Ah, eso Porque sí, si no, sí, si no me sí. agobio muchísimo. Si no sé lo que voy a hacer después no de este, sino del siguiente y del siguiente, me entran los 7 males. No, no, no. Necesito Yo tener. apunto las cosas. Yo cuando termino el día, lo que no he podido hacer lo apunto. Y además lo apunto físicamente, con un lápiz y un papel. Que de hecho, a ver, no sé dónde Que bueno, no, ya tengo, tanto no. tengo, tengo el papel por algún sitio, porque es que antes de hablar contigo, no, mira, no engaño, mira, aquí tengo esto, aunque no se vea bien, esto es tarea para mañana, Bien, bien, que bien. son cosas que hoy no he podido hacer. Y mañana por la mañana, además lo que me gusta es una vez que me levanto, hago todo lo que tengo que hacer, mi labor de padre a tiempo completo y de hacer desayunos y hacer todo y demás, cuando me quedo solo en casa, lo primero que hago después de descansar un poco es, o sea, ver la tarea que tengo que hacer, cómo estructuro el día para tratar de tener, de hacerlo todo y decir, bueno, pues hoy ya he terminado con todo. Eso es, y por supuesto, o sea, es que además no sé, además que lo que tú estás diciendo es lo mismo que estoy viendo que en ese aspecto funcionamos muy igual. O sea, cuando necesitas 2 o 3 proyectos más aparte del que estás haciendo, porque es que además así cuando descansas puedes pensar en el otro proyecto, en el otro y No, en el otro. no descansas. No, Descansas de ya, una no, ya cosa, lo sé. pero te embarcas en la Sí, siguiente. Entonces, bueno, eso me exactamente, gusta bien, a mí. bien dicho. Sí, sí, La sí, sí. sensación muchas veces me puede la sensación de no estar haciendo algo. Dice, uy, podría estar haciendo algo útil y estoy aquí, ¿sabes? Eso sí que lo Sí, llevo un poco regular. sí, eso Te también. vas por ahí Pero de bueno, vacaciones o te vas a algún sitio, yo siempre llevo material para hacer sí, algo, aunque sí, sea sí, 4, para tener la sensación de que lo hago. Pero sí, sí. eso sí, sí es. Sí, En mi caso, cargar con el ordenador y aunque sea eso cuando dice, ¿tú no te aburres en un avión? Pues, ¿qué dices? Yo llego al avión, suelto los cacharros, saco el ordenador y... dos cosas se pueden hacer en el avión, trabajar o dormir. Sí, exactamente.
bien dicho. Y yo me aplico normalmente a la primera. Entonces, eso, te sientas una vez que ya te dicen, ¿te puedo levantar? Venga, lo primero voy a sacar el ordenador, ponerlo y ponerme a hacer cosas, me da igual. O sea, aunque sea ordenar los archivos, yo qué sé, lo que dice, ser ordenado y tenerlo todo, da igual. Pero el caso es tenerlo, porque si no, tengo la sensación de, si voy a estar aquí 4, 5, sin 6 hacer horas nada. o 12 horas. No, Eh, no, no, lo siento. Hay gente que, después hay gente que coge postura y se pasa las 8 horas durmiendo y es más feliz que el mundo. Pero yo no, ni yo para esas cosas no sé. yo además, pues porque me acuesto muy tarde dibujando y eso, muchas veces yo soy de los de sentarse en el avión y aprovechar y decir, mira, esto me va a venir muy bien para dormir. Entonces, te pegas la hora entera del avión durmiendo porque normalmente además cuando cojo un avión es para ir a currar, con lo cual, si no estás Sí, fresco, sí. No, no, tres juegos de lo lo peor. mismo. Eso también es verdad. O sea, que al final acabas cogiendo menos para lo que acabas cogiendo. Sí. A ver, ya has dado 3.500. Ah, y esta, que además está es una página también que mandamos, me encanta. Esta página ahora me parece fantástica. Eh, has dicho muchas cosas, pero si alguien te viene y te dice lo que te puedo decir como autor gráfico que eres, esa frase de tengo 1.000 ideas, tengo 50 libretas llenas de, pero no sé qué hacer con ellas, ¿tú qué le dirías? Es que todos las tenemos. Es que te diría, pues una idea al club. Claro, todos tenemos 50. Le preguntaría qué quiere hacer, básicamente. Claro, si tienes 50 ideas y lo que te gusta es tener ideas y seguir teniendo ideas, bueno, pues ya está. Si lo que quieres es eh, hacer algo, pues elige una. Y que sea cortita. Eso sí que si empiezan, que sea algo cortito. Que no se embarquen en algo que le vaya a llevar mucho, porque lo único que te va a llevar es a frustrarte, Mm. porque no vas a tener la capacidad de abarcarlo. Entonces tiene que ser algo que tú entiendas que puedes abarcar. Pues si no, te vas a agobiar tú solo, te vas a frustrar, vas a dejarlo y eso va a hacer que las otras 49 ideas también se queden en el cajón porque te has quemado con la primera. Entonces, mi consejo sería que hiciera algo más, que hiciera algo ligero. De todas esas ideas, que eligiera la que más clara tiene y que fuera bastante cortita y bastante sencilla de realizar para poder terminarla. Porque en el momento que terminas una, te animas a hacer la siguiente. Si la primera que intentas la dejas, pues vas a ser. Lo normal es que la siguiente te pase lo mismo. Pero si acabas una, es más fácil que digas, mira, cómo me ha gustado terminar esta. Y no te importe que terminarla y que no sea lo que tú quieres, porque nos pasa a todos. Yo ahora mismo veo cómics de hace no demasiado y cambiaría cosas. El mismo Takashi, lo veo y digo, bueno, el siguiente voy a hacerlo mejor, porque hay cosas que no me han gustado. Tienes que admitir eso, pero el siguiente lo harás mejor. No será nunca va a ser el perfecto, o sea, nunca va a ser la perfección y vas a decir, este ha quedado justo lo que yo quería. Es imposible. Lo que te dice eso es que no tiene mucha No, autocrítica. ninguna. Tienes que siempre que ser capaz de encontrar algo que puedas mejorar. Pues si no serías perfecto y Dios. Entonces, bueno, Sí, pues oye, cada uno en su casa. sí. Pero bueno, sí, le diría eso, que se centrara en una que pudiera dominar. Que no se vuelva loco intentando abarcar algo mastodóntico, porque solo No, no, puede llevar al fracaso más absoluto y a la miseria. no terminas. Eso, a mí algunas veces me han preguntado, pues me gustaría escribir un ensayo sobre no sé qué. Digo, no, no te plantees un ensayo de 100 páginas porque no las vas a terminar. Claro. O sea, plantéate un ensayo de media docena, Pero por además, ejemplo. lo gracioso es que si el mismo pregunta a varios y de los que llevamos tiempo y todos les decimos lo mismo, haznos caso, Sí, sí. que algo Pero sabemos. Algo ya hemos sí, visto. exactamente, Hemos algo visto has cosas. visto. Lo que pasa es que lo que yo creo que cualquier persona que empiece, lo que no Hombre, tiene que tener en su diccionario es el agravio comparativo. O y sea, ese ímpetu de empezar y ese. Yo siempre, cuando empecé a trabajar para otra gente en estudios de animación, yo siempre se lo decía
a compañeros. Y decía, mira, yo lo primero que hago cuando entro a trabajar es dejar el ego en la puerta. Porque es así. No estás trabajando para ti. Estás trabajando para otro. Entonces tú tienes que aprender dónde estás. En el momento que lo hagas para ti, también tienes que dejar el ego porque no eres el que más sabe de esto. Siempre habrá alguien que sepa más. Siempre hay alguien que lo hace más mejor, más rápido, más lo que sea. Entonces, el hecho de ser suficientemente capaz de criticarte a ti sin destruirte, pues yo creo que es bastante sano. Entonces, es lo que tienes que hacer. Y lo que tú dices, no hagas un ensayo de 100, hazlo más pequeñito. Claro. Porque en realidad no se trata, es que además la cantidad no significa nada. O sea, tú puedes Ah, clavarlo en 6 páginas, en 8 páginas, no en 100. A lo da mejor en igual. 100 son 50, en 100 a lo mejor 60 son divagaciones y otras No. 20 es tratar de demostrar que sabes mucho que no sabes, y al final lo que realmente merece la pena son esas 6 7 8 páginas donde se nota, además, se nota o sea, se nota que sabes de lo que estás hablando, que has analizado el tema de la forma que tú consideras que se va a analizar, y además has llegado a una conclusión, porque es que si no, pero, y no te creas, no todo el mundo, esa recomendación que has dado, no todo el mundo la da. O sea, el hecho de Bueno, haz algo, pero sobre todo empezar por eso, por una cosa más pequeña, más abarcable, porque es que cuando empiezas a tener cosas en la mano, o cuando empiezas a ya. tener cosas en las estanterías, cuando te das cuenta de que, bueno, de que estás en el sitio correcto. O sea, estás haciendo lo que realmente tienes que hacer. Bueno, pues Y sí, eso, sí, es que al final ese es el proyecto vital que tienes que hacer. eh, Empezarlo y acabarlo. y acabarlo, sí. Básicamente, es que Y, es tan sencillo como eso. Empiézalo y acábalo. sí, sí, pero hasta que lo aprendes, Pues eh, cuanto antes se aprende eso, mejor. sí, no, después ya lo tienes eso. Después lo único que tienes que es ponerte barreras, ponerte topes a ti mismo, porque piensas que eres capaz de hacer, y al final te dices que el día no tiene suficientes horas para todo lo que quieres hacer. Pero hasta que llegue ese momento es como estás continuamente subiendo una montaña y no eres capaz de ver dónde tienes que apoyar las manos y tienes que apoyar los pies. Y después llega un momento que ya te das cuenta de que está más en tu cabeza, que la montaña no te va a devorar. Tú eres el que tienes que decir, bueno, pues tengo que escoger por aquí. Al final, la montaña que parecía enorme, al final resulta que la has subido en nada, pero en tu Sí, cabeza lo que estás viendo es enorme, y en realidad es más la proyección de tu propia inseguridad que lo grande que sea la sí. Es montaña. que al final lo que te decía de trabajar para otro, trabajar para ti, eh, cuando trabajas para ti, tu enemigo eres tú. Ujú. Tu cabeza es la que tienes que estar bien amueblado para no obligarte, sino para hacer el trabajo día, otro día, otro día. Hay que estar muy, muy preparado para... Hay mucha gente que le encanta y dibuja, es fenomenal, pero no es capaz de tener la disciplina, esa disciplina de estar muchas horas al día o hacerlo muchas horas al día, que es más importante casi tanto como, como dibujar bien o escribir bien. Mm. Entonces, al final es muy sencillo. Sí, no, sí, en este aspecto la teoría es Podríamos mucho más escribir un simple. libro de estos de auto lo que sea, Sí, sí, pero y todos diríamos lo mismo. Pero es más sí, fácil decirlo que hacerlo. Entonces, sí, bueno, no, sí. no, sí. Pero bueno, a ver, independientemente de darte la oportunidad de hablar a mí personalmente, te digo, Kobe siempre ha sido de mis obras preferidas, pero con Takashi, ¿cuánto? A partir de o sea, las 3 primeras páginas, las 6 primeras páginas, 8 primeras páginas son fantásticas, pero a mí es que tú me ganaste a partir de, o sea, ya A estaba, ver, ya estaba convencido a partir de aquí. ahí, amigo. Sí, El flashback. sí, sí, ahí es ya, ahí, y después todo lo que viene después, pero sobre todo eso, o sea, es que además yo tuve la sensación de que te había hasta quedado las cabezas más chiquititas, eran menos cabezones. Tú imagínate qué nivel o sea, Hay veces que conscientemente las hago más pequeñas. sí, sí, o sea, era como, Para que cuando la escena es especialmente dramática, eh, eh, las, la- no las haces tan
tan exageradas para que el cerebro no te vaya hacia la parodia, sino te vaya hacia Sí, el realismo. Sí, 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 es sí, verdad. Pero puede porque pasar soy un... en el caso de, espérate que no, es caso de esta imagen, por ejemplo, de este personaje, que la cabecita es más pequeña. O sea, sí. porque estás en medio de una batalla Además, también y... depende del tiro de cámara, depende del tipo de plano, depende de muchas cosas. De qué necesitas que se vea, si necesitas que se vea de medio cuerpo, pero no quieres. Bueno, ahí juego un poco con eso. No es muy sutil para que Sí, no. Pero sí es que se es nota. bastante. Por lo menos en mi caso Pero yo lo eso al noto. final, eso es lo que te digo, eso lo hace la experiencia. El saber Sí, dónde puedes forzar un poco más, dónde puedes forzar un poco menos. Y en qué tipo de historia te mueves. sí. Yo la recomiendo, o sea, igual que puedo recomendar cualquiera de tus parodias, y ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero sinceramente a mí o sea, no pude, no encontré sitio antes, pero dije, no, yo no puedo despedir el año ni puedo despedir las actividades de la fundación sin hablar de Takashi, porque me parece además eso una obra no solo Ya, tremendamente madura, sino tremendamente atractiva de ver y que además te deja pensando, porque en una época donde todo es corre, corre que te pillo, no voy a utilizar la tan manida película de Woody Allen de toma el dinero y porque ya empieza a ser como, digamos que ya el recurso está un poco gastado, como la parte contratante sí, de los hermanos Marx, pero Takashi es una obra que invita, como le pasa a Kobe, pero sobre todo Takashi, a sentarse, leerla y después pensar. Y yo creo que es una cosa que a la gente le está empezando a hacer falta, el hecho de corre menos, siéntate y piensa, porque el mundo, al palabras no sirven de nada. O sea, no servían antes de la pandemia, pero después de la pandemia yo creo que ya la gente tendría que aceptar que no sirven, que la gente necesita soluciones. Te pasaba con Kobe, como te pasa con Tierra de Guerra, y te pasa con Takashi. Son obras que te llevan eso a un punto de reflexión, aunque sea con cabezones. O sea, lo de los cabezones es como es todo. O accesorio. sea, exactamente, es el recurso Sí, estilístico que tienes, pero eso no significa que la historia se menosprecie o pierda ujú, eso es. valor o efectividad por el hecho. Y antes de que alguien sea mal pensado, a ver, ni la editorial ni él me pagan nada por hablar bien de las obras. O sea, digamos que yo lo he dicho muchas veces. O sea, en la fundación estamos para lo que estamos, pero no estamos para otras cosas. Entonces, si alguien lo pone en duda, por favor, váyase a la página de la fundación, donde se ve, digamos, cuál es los principios fundacionales de la institución, entenderán por qué hago lo que hago y por qué digo lo que digo. O sea, lo único que estoy tratando es de ser consecuente con la institución a la que represento antes de que diga, joder, es que a este le falta sacar ya la camiseta de la editorial. No, no, perdone, no voy a sacar la camiseta de la editorial, no tengo ninguna intención. Ni él me está pagando una sustancial cantidad de dinero para vender su ¿Te obra, imaginas? tampoco. Estaría guay. No, no, porque para eso no estoy en la fundación, para Yeah. eso, digamos que cada, cada escenario requiere, bajo mi punto de vista, un código ético. Y en la fundación el código ético que yo quiero respetar es el que está basado en los fundamentos de la propia institución, en lo que tenemos que hacer en la fundación. Lo que hagas tú en tu blog privado es cuestión tuya, pero en este caso, aunque parezca un tanto, suene un tanto manido, no, Ujú, uno tiene que defender la institución en la que está. bien. No te voy a preguntar cuándo vas a sacar un western porque no tengo ninguna intención. O sea, si lo sacas bien, si no lo sacas tan bien, yo sigo disfrutando. Voy a seguir leyendo lo que sacas, o No sea, no puedo tengo decir ningún año. inconveniente. Ojalá No, no, el además, 25. eh, con que sigas sacando eso, pues si sacas lo que has dicho que vas a sacar, Sí. que te digo, tengo pendiente leerme el libro de Boba Fett. Ujú. Ya lo de Ashoka ya me he apuntado antes siquiera de que lo empieces más allá de, o sea que lo siento, aquí como suele decir, de vez en cuando la vena friki le puede a uno con determinados personajes. Pero me encantaría que dentro de unos años poder volver a hablar de otro tomo de Takashi o de otra historia de samuráis que no tiene por ser, no tiene por qué ser Tengo hasta el título, el del protagonizada. siguiente de Samuráis, ¿eh?
Bueno, pues ya está. Pues Pues nada, se llama Hattori. pues El nombre nada, es Hattori. lo programamos para Sí. el 2026, por ejemplo. No, más. 26, Más, 27, más, porque 27. querría hacer antes el western. Entonces, Ah, si pues hago entonces western 25 ya, y el late night creo que también quiero, igual va antes también. Igual hasta el 28-29, nada, ¿eh? bueno, o sea, nos 5 años. vamos a mandar. Mira, 5 años está bien, ¿no? ¿No? Vale. sí, no, sí, Vale. sí. O sea, yo no me tengo que retirar No, yo como tal. tampoco. O sea, que Yo a mí pues mientras, te digo que mientras me no. sigan aguantando lectores, Es lo que te digo, no, yo no tengo una fecha más no, allá tío. de, o sea, no, mientras la fundación no me enseña la puerta, yo no tengo ningún problema en decir, oye, hablamos dentro de 5 años, o sea, que Quedamos, no, joder. es lo que hay, o sea, dicho esto, en noviembre del 2029, así antes de cambiar de dígito, pues Ah, mira, bien, hablamos es verdad. sí, antes de empezar con los 13, pues despedimos eso. En Genial. 5 años no tendrán que aguantarnos. Pero está bien, mira, lo de 5 años en 5 años está bien. 10 años me Hombre, parece no, 10 mucho, son demasiado. pero 10 es demasiado. Pero ya más tenemos una edad que ya tenemos que mirar las cosas de otra manera. Pero 5 años, hombre, pues estaremos dentro de 5 años tú y yo habremos cambiado de dígito, debo decir. Lastimosamente sí. Sí, pero bueno, no, pero yo qué sé, No, hombre, que no tampoco, me quejo. tampoco. No, yo tampoco. Pero bueno, que en principio dentro de 5 años está bien. A ver, lo primero de nada, lo primero de todo para las despedidas es gracias otra vez a todas las personas que siguen viendo ese tipo de actividades después de todo este año, que más ha sido un año muy intenso porque ha habido muchísimo encuentro con autoras, muchísimo diálogo en red, muchísimo diálogo de cine. Ha habido de todo, ha sido un año realmente, realmente intenso. Después de dar las gracias a la Fundación por lo que ya he repetido muchas veces, por apostar por algo que normalmente en España nunca se le había tomado en consideración, por lo menos al nivel que se trata de hacer en la Fundación, a la Cátedra Cultural Moebius, por eso, por meter en la universidad el estudio y el conocimiento del cómic, más allá de los 4 señores que tienen una gran colección invitaban a la gente a sus casas, que también lo siguen haciendo, porque la universidad tiene las limitaciones que tiene para hacer tesis, eh, al Salón del Cómic de Santa Cruz, por eso, por haber retomado el testigo de la anterior versión y por seguir apostando, y a la librería del Maldito por, después de 3 años, más de 3 años en mi caso particular, pues yo empecé con esto hace 3 años, en septiembre, hizo 3 años, seguir apostando por el soporte técnico para que se nos pueda ver, oír y diría yo casi que soportar, pero bueno, eso es lo que hay. Y a Enrique, pues, a ver, 20 años después, aquí seguimos, o sea, me costó, Ya. me costó conocerte, pero, y que digo que no fue culpa tuya, porque la persona que me dijo que podía hablar contigo, lo que no me dijo que estabas que ibas a tardar, pero bueno, ya está. O sea, por lo menos no estaba de pie, estaba sentado cómodamente Tú esperando y sabes al final cuando que tú yo apareciste. intento llegar a todo, pero Sí, no, pero a ti, no, a ti te lo dijeron 10 minutos antes, a mí me lo habían ya, dicho 2 horas antes, entonces no, fue un problema de, digamos, de horario. organización. Pero, pero bueno, da igual. Yo estoy muy contento de poder seguir y de hecho cualquiera que sigue los diálogos de cine sabe que cada 2 por 3 hablo con Enrique para encargarle un dibujo exclusivo para este año fue con el 40 aniversario del Retorno del Jedi. Siempre encuentro una excusa, o debo decir que él siempre ha encontrado una excusa para darme algún dibujo para la inmensa mayoría de las chorradas que a mí me da por escribir, porque en prácticamente todos los libros en los que yo he escrito, de una u otra forma sale algo de Sí, Enrique, ¿verdad? que además por iniciativa tuya, no por iniciativa mía, o sea, en realidad eras tú el que me preguntabas y de repente me aparecías con un dibujo, me Claro. mandabas un dibujo, mira esto si quieres ponerlo en el libro. Es Sí, pero divertido, eso joder. no lo hace todo el mundo, las Bueno, cosas como son. Y nada, si no nos mandan a la porra, nos censuran o nah, algo seguro que peor, no. nos deportan a Madagascar. Digo lo de Madagascar porque había un proyecto en la Segunda Guerra Mundial de deportar a A los dibujantes, un colectivo. Sí, también, imagino que en ese bueno, colectivo también había nos dibujantes de apañaríamos, Madagascar. ¿eh? Sí, sí. Hombre, si los pingüinos si están los pingüinos de Madagascar, por lo menos lo Eso te pasaríamos digo. bien. Sí, sí, no, apañarnos seguro, que eso, de alguna u otra forma, creo que nosotros sobreviviríamos. Si no pasa nada de eso que estamos hablando dentro de 5 años, pues Aquí o estaremos. hablamos de otro de Samurai, o hablamos de otro de Leinat, o hablamos de un Algo. western, lo que usted quiera. Enrique, ha sido un placer, muchas Igual. gracias por todo.
Y gracias a ustedes gracias a las personas que nos han escuchado. Y la semana que viene, pues, volvemos con los diálogos de cine con una historia de samurái, en este caso con El último samurái, Ahí que estaremos toca para verla. el día, empezamos el último mes del año, el 1 de diciembre, con un diálogo de cine sobre El último samurái. Muchas gracias, buenas noches y por favor cuídense mucho. Chao.